Cada obra de Picasso es un enigmático rompecabezas que hoy aprenderemos a descifrar juntos. Picasso comenzó a dibujar desde muy pequeño bajo la guía de su padre, José Ruiz Blasco, quien era profesor de dibujo. Su padre descubrió en él un gran talento, y a los 8 años Picasso pintó su primer retrato al óleo. Picador, después de ver una corrida de caballos que le causó una gran impresión. Más adelante encontraremos con frecuencia en su obra temas taurinos. Este retrato lo acompañará siempre como el inicio de su creatividad. Cuando Picasso tenía 10 años, su familia se mudó a Barcelona, donde ingresó a la Escuela de Bellas Artes La Lonja. Solo tenía 14 años. A esa edad no aceptaban en la escuela, pero su padre, que consiguió trabajo en esa escuela, logró que lo aceptaran. Aprobó con honores el concurso y fue aceptado. Y a partir de este momento nos sumergiremos juntos en la fascinante observación de los acontecimientos en la vida de Picasso, que transformaron su visión de la vida y al mismo tiempo cambiaron su obra. Evento 1. Las sombras del Greco. A los 16 años, Picasso se muda a Madrid por un año, ingresando en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Pero no le gustan el clasicismo ni los métodos de enseñanza conservadores. Por eso se salta todas las clases y pasa casi todo el tiempo en el Museo del Prado, donde ve por primera vez los cuadros de El Greco. El Greco es un genio con un estilo completamente único, un verdadero revolucionario del siglo XVII logró, incluso dentro de un arte muy restringido por dogmas religiosos de la época, crear su propio estilo único. Y esto fascina al joven Picasso. Los colores oscuros, las sombras densas, las extremidades alargadas, casi fluidas y retorcidas, todo eso encanta al futuro artista. Recuerden este momento. Las obras de El Greco muy pronto se reflejarán en los primeros experimentos de Picasso, en sus primeros pasos hacia su propio estilo único. En sus inicios, la mayoría de los grandes artistas imitaron a alguien. La búsqueda de uno mismo es natural para un artista y por lo general al principio consiste en copiar la experiencia más impresionante de sus predecesores, hasta que encuentra su propio estilo. Evento 2. Suicidio. En 1900, Picasso viaja a París con su amigo Carlos Casagemas para la Exposición Universal, donde conoce la obra de los impresionistas. Tiene 19 años, no tiene dinero e incluso este viaje lo paga Casagemas. Pero la pobreza se compensa con una enorme curiosidad y una increíble ambición, posiblemente una de las más grandes en la historia del arte. En ese momento surgen el fauvismo, el puntillismo, el postimpresionismo y muchos otros ismos. Para cada artista convertirse en fundador de su propio movimiento pictórico, su propio ismo se vuelve el objetivo vital y profesional. Asegúrense de ver mi video sobre los impresionistas para entender cómo eran esos tiempos. El enlace estará en la descripción. Pero no todo es tan romántico. Picasso no tiene mucho dinero y París es muy costoso. Junto con Casagemas, se instalaron en una pequeña habitación en Montmartre, que en ese entonces era un refugio para la bohemia, una especie de grupo artístico mezclado con traficantes de cosas robadas y prostitutas. La habitación en la que vivían era tan pequeña que tenían que trabajar por turnos, Carlos durante el día y Picasso por la noche. Y mientras Picasso se adaptaba a la nueva ciudad y a la vida de artista en Montmartre, Carlos Casagemas se enamoró de una bailarina francesa del cabaret Moulin Rouge, Germaine Pichot. Ese amor no era correspondido y Casagemas empezó a beber y cayó en depresión. Y en 1901 ocurre un evento que se convierte en el primer gran impacto en la vida de Picasso y será un punto de inflexión importante en su obra. Casagemas, tras recibir otra negativa de Germaine para casarse con él, en uno de los cafés de París intenta dispararle y después de fallar se dispara en la cabeza. Casagemas muere repentinamente sin llegar a saber que Pichot sobrevivió. Este incidente conmociona a Picasso, quien se vuelve introspectivo y 5 meses después crea la primera pintura de su famoso periodo azul, Evocación, el entierro de Casagemas. Este periodo es llamado azul por los críticos, pero Picasso no lo percibía de esa manera. Sin embargo, la vida en Montmartre, en la pobreza y rodeado de personas pobres que luchaban por sobrevivir, se reflejó en sus pinturas. El impacto de perder a un amigo a tan temprana edad intensificó aún más los tonos de desesperación y drama que observaba a diario a su alrededor. Quizás aquí no solo influyó la pérdida personal de un amigo, sino también la de un compañero con quien compartían la habitación y los gastos. A Pablo Picasso le resultó el doble de difícil vivir solo en París. A Picasso no le gustaba nada este periodo de su vida y se deshacía de todo lo que le recordaba su existencia miserable.
y Pablo Picasso se va de París de regreso a España. Regresó a París en mayo de 1901, rentó el mismo estudio que compartía con Casagemas y visitó el café donde Carlos se suicidó. Al final, como era típico de él, Pablo Picasso inició un romance con Germaine. Una de ellas siguió siendo parte de su vida durante muchos años y fue una de las modelos que posaron para él en Las Señoritas de Aviñón. A principios del siglo XX, los impresionistas finalmente comenzaron a ser aceptados. Probablemente esta es la época más interesante y turbulenta en la historia del arte. Por fin, la opresión de la Academia de Artes de París se debilitó y llegó la época de la búsqueda. En este periodo vemos claramente la influencia del Greco, cuyas pinturas Picasso estudiaba en Madrid. Miren esas mismas líneas arremolinadas, las manos distorsionadas, las sombras profundas y dramáticas, y la sensación general de oscuridad, tristeza e incluso desesperanza. El periodo azul se distingue por los tonos azul-verdes de sus pinturas, transmitiendo tristeza y soledad. Ya se aprecia la influencia impresionista. Figuras simplificadas y casi planas, con colores poco naturales. El periodo azul durará hasta 1904, cuando será reemplazado por el periodo rosa. Evento 3. El primer amor. En 1904, Picasso conoce a la modelo Fernanda Olivier, quien había huido de su esposo y vivía cerca del taller de Picasso. Su relación durará 7 años y se destacará por una agitación constante. Tanto Olivier como Picasso eran amantes celosos y sus pasiones a veces incluso terminaban en peleas de Picasso. A los 24 años se enamora por primera vez, superando el shock por la muerte de su amigo. Todo le parece color de rosa al joven y esto se refleja de inmediato en su obra. Fernanda era una apasionada admiradora del circo y Picasso muy pronto se involucra en la vida circense. Lo cautiva el contraste entre el brillo y la alegría del entorno circense y la pobreza de la vida de los artistas, quienes llenan sus cuadros. La niña sobre la bola, parte de la colección del Museo Pushkin, se considera una pintura de transición del periodo azul al rosa de Picasso. En este breve periodo de un par de años, los lienzos de Picasso parecen cobrar vida y emociones, convirtiéndose en una proyección de sus nuevos sentimientos sin precedentes. Fernanda Olivier se convertirá en su musa y modelo para 80 lienzos, incluyendo las primeras obras cubistas Suceso 4, Retrato de Gertrude Stein. Ya casi hemos llegado al cubismo. ¿Recuerdan que les hablé sobre el cuadro negro de Malevich en un video anterior? De la misma manera, aquí será muy importante para nosotros seguir paso a paso los pasos de Picasso para entender cómo se le ocurrió esta idea genial. En 1905, un año después de conocer a Fernanda, Picasso conoce en París a Gertrude Stein, una escritora estadounidense y teórica de la literatura. París en ese entonces era un hervidero de celebridades. La libertad de pensamiento y los nuevos horizontes atraían a la capital de Francia a artistas de todo el mundo. Y aquellos que ahora nos parecen dioses, en ese tiempo eran jóvenes, inexpertos, y se reunían fácilmente en los cafés, convivían, discutían, competían, se enamoraban, se emborrachaban y se enriquecían mutuamente con ideas y el olor real del alcohol. Impresionado por la personalidad de la escritora estadounidense, Picasso le propuso hacerle un retrato y comenzó a trabajar en él en otoño de 1905. Según Stein, hubo cerca de 90 sesiones de posado realizadas en el estudio del artista. Pero en la primavera de 1906, después de muchos intentos de dibujar el rostro de Gertruda, él dijo que ya no la veía cuando la miraba. Su ojo artístico se cegó, él borró su rostro. Se fue a España con sus padres y regresó al cuadro ya a finales de 1906 y terminó rápidamente el retrato de memoria. Recuerden estas fechas y esta pausa nos serán muy útiles, porque al final le salió un retrato protocubista que no se parecía a nada de lo que había hecho antes. Ya no hay simetría en él. Vemos en este rostro como quebrado los primeros indicios del cubismo, que pronto se manifestará en la señorita de Aviñón. Presten atención a los ojos. Por primera vez aquí vemos un iris negro sin detallar. El retrato de Gertrude, a sus 32 años, se ve severo y brutal, haciéndola parecer mayor. El retrato provocó muchas discusiones en los círculos artísticos. Algunos lo veían como una nueva palabra en la pintura, pero la mayoría señalaba que no se parecía en nada a su prototipo. Todos piensan que ella no se parece en nada a su propio retrato, pero no importa. Al final, logrará verse igual, respondía Picasso ante las críticas. Pero a Gertrude le gustó mucho el retrato, y al final de su vida lo llamaría la única imagen verdadera de ella misma.
Este cambio de estilo fue un punto de inflexión en la obra de Picasso. Estamos entrando en la recta final que pronto nos llevará al cubismo. Pero ¿cómo llegó Picasso a la idea de ese famoso estilo que literalmente revolucionó el mundo del arte? Evento 5. La estatuilla africana de Matisse. En busca de inspiración, muchos artistas de esa época recurrían a otras culturas, como la de Asia Oriental y la africana. Y para nosotros es importante un recuerdo del joven artista cubista Max Jacob, escrito más tarde en 1911. Él describe una reunión de artistas que tuvo lugar justo a mediados de 1906, el año en que se pintó el retrato de Gertrude Stein, en la que estuvo Goethe, Apollinaire, Matisse, Picasso y el mismo Max. Jaco Apollinaire también se asombró, al igual que yo, con su nacimiento. El cubismo nació una mañana, o mejor dicho, una noche. Apollinaire, Picasso y yo estábamos cenando en casa de Matisse, quien le mostró una estatuilla africana a Picasso, y él la observó detenidamente durante mucho tiempo. Y al día siguiente, cuando llegué a la calle Ravignan número 13, encontré en el suelo grandes hojas de papel cubiertas de líneas negras. Desde ese día en 1906, Picasso se sumergió en la meditación y el silencio. ¿Recuerdas esa pausa en el retrato de Gertrude Stein? Me atrevería a afirmar que la escena que describo ocurrió precisamente durante esa pausa. Y fue precisamente esa estatuilla la que inspiró a Picasso para su primer experimento. Y Picasso, entusiasmado, volvió al retrato, ya teniendo en mente lo que quería plasmar en él. Primer paso hacia una nueva palabra en el arte. De esta manera, vemos que un evento completamente casual, al ver una estatuilla africana como una revelación, se grabó en la mente del artista y dio origen a algo nuevo. Quiero enfatizar nuevamente que para entender el arte no basta con simplemente mirar las pinturas, es necesario comprender cómo y por qué el artista las creó. Pero esperen, lo mejor está por venir. Impresionado, Picasso, acompañado de Guillaume Apollinaire y André Derain, fue de inmediato al Museo Etnológico Trocadero, donde se exhibían trofeos coloniales. Para entonces, Derain ya era aficionado al arte africano que conoció en el Museo Británico. La visita a esa exposición inspiró aún más a Picasso, llevándolo no solo a admirar las obras de los aborígenes africanos, sino también a coleccionarlas con el tiempo. Poco después, la afición de Picasso por coleccionar figuras africanas casi lo lleva a la cárcel, pero tengan un poco de paciencia. Picasso recuerda: el olor a moho y el asco me apretaron la garganta. Estaba tan deprimido que al principio pensé en irme de inmediato, pero me obligué a quedarme. Para estudiar esas máscaras, todos esos objetos que la gente creaba con el propósito sagrado de servir como intermediarios entre ellos y las fuerzas desconocidas y hostiles que los rodeaban. La gente intentaba superar sus miedos dándoles color y forma, y entendí lo que realmente significa la pintura. No es un proceso estético, es una forma de magia que existe entre nosotros y el universo hostil. Encierra tanto nuestros miedos como nuestros deseos. Ese día entendí que había encontrado mi camino. En años posteriores, Picasso intentará suavizar y ocultar la relación del surgimiento del cubismo con las estatuillas africanas. Eso simplificaba demasiado el origen de la idea, disipaba la magia y el aura de genialidad. Así de ambiguamente describirá él ese mismo periodo. Más tarde, mis experiencias artísticas más intensas las viví cuando de repente se me reveló la asombrosa belleza de las esculturas creadas por artistas anónimos de África. Estas obras de arte religioso, apasionado y estrictamente lógico están entre las creaciones más impresionantes y hermosas de la imaginación humana. Al igual que Malevich, quien poco después inventó el rayo negro, lo que supuestamente lo inspiró a crear el cuadrado negro. Sí, probablemente como cualquier artista vanidoso, Picasso intenta embellecer el momento en que tuvo la mayor revelación de su vida. ¿Y quién no querría? No quiere atribuir la idea a una simple figurilla africana. Quiere crear el mito de una inspiración divina que dormía dentro del propio Picasso y solo dentro de él. Pero nosotros, como siempre, no caeremos en ese truco, porque, en mi opinión, no hay nada de malo en que incluso las cosas más increíbles en el mundo del arte sean el resultado de cosas bastante simples que le sucedieron a la persona adecuada en el momento adecuado. Después de todo, estas estatuillas fueron vistas por miles de personas y artistas antes de Picasso, pero solo a él, o al menos a él primero, lo inspiraron para hacer algo que rompería el arte y lo descompondría en cubos. Evento 6 Bardelli.
En julio de 2007, Newsweek publicó un artículo de 2 páginas donde definió la siguiente pintura de la que les voy a hablar como la obra de arte más influyente de los últimos 100 años. En junio de 2017, el New York Times publica un artículo del crítico de arte Holland Cotter, en el que afirma que Picasso cambió la historia de esta obra. Él reemplazó el inofensivo ideal del cuerpo desnudo clásico por un nuevo tipo de seres agresivamente sexuales y peligrosos. Parece que en el mundo nunca ha nacido un artista tan amoroso como Picasso. Su vida sexual inició a los 14 años mientras estudiaba en la Escuela de Bellas Artes en Barcelona. Su maestro Marcel llevó al joven Picasso, a petición suya, a un burdel, donde por 5 pesetas el futuro gran artista experimentó por primera vez las alegrías del sexo. Al mudarse a París y rodearse del círculo artístico, Picasso no se privó de relacionarse con cantantes y bailarinas. El Moulin Rouge, como ya se sabe. Y cuando regresaba a su natal Barcelona, solía visitar el Barrio Rojo. En sus inicios, antes de conocer a Fernanda Olivier, Picasso frecuentaba burdeles y pagaba por sexo. Su relación con estos establecimientos fue duradera. Se puede decir que, durante su etapa de formación, esa relación definía su vida sexual, aunque no sea algo de lo que se hable mucho. Y me parece completamente natural que, en el momento en que Picasso adoptó un nuevo enfoque estético en la pintura, la primera obra que claramente marca el inicio del cubismo sea una pintura sobre un burdel. Picasso empieza a prepararse para pintar la obra más importante de su vida. Le tomará 9 meses completos hacerlo. Nunca en su vida Picasso había dedicado tanto tiempo a una sola pintura. Pasará por transformaciones interminables que se cristalizarán en las señoritas de Aviñón. Picasso hizo cientos de bocetos de las señoritas. Ellos nos mostrarán la dirección del pensamiento del artista de principio a fin. Sus bocetos muestran 3 momentos cruciales importantes que analizaremos individualmente. En un principio, Picasso imaginó una trama simple. Un estudiante visita un burdel donde 5 chicas le ofrecen sus servicios. En la primera versión había 2 figuras masculinas, pero pronto desaparecerán. Aquí nos será útil la historia de Picasso y su pasado relacionado con burdeles. Él conocía esta mise en scène mejor que nadie. Presten atención, todas las chicas en la primera versión miran al que entra. Es una trama bastante banal, en la que Picasso participó varias veces en su vida. Después, el estudiante se convirtió en una de las damas y la 6ª figura desapareció de la composición. ¿Sería raro permitir que las otras chicas se quedaran viendo a su amiga? Picasso decide dirigir sus miradas hacia el espectador y resulta ser una decisión muy poderosa. En esto se siente un desafío, una demostración de su propia desnudez, pero la interacción con el espectador ya ocurre sin intermediarios, directamente. Este recurso pudo ser inspirado por la Olimpia de Manet, que en su época causó revuelo por su mirada audaz hacia el espectador. Picasso también propone observar a las bellezas no a escondidas, sino directamente cuando ellas mismas te miran sin pudor, mostrándose a sí mismas. Todos estamos dispuestos a mirar un cuerpo hermoso en la playa, pero apartamos la vista si su dueño nos mira. Una mirada directa al espectador es un desafío, una osadía, incluso diría una indecencia. Fíjense, aquí todavía vemos la redondez de las formas y no hay indicio de cubismo. Y por último, y quizás el cambio más importante. Finalmente, los rostros de las 2 figuras de la derecha adquieren rasgos característicos de las máscaras africanas y toda la composición se vuelve angular. Este cambio será precisamente profético para Picasso y para todo el arte. Esto ocurre cuando Picasso descubre las máscaras en el museo. Me parece más probable que Picasso, en ese momento, ya sintiendo que había encontrado algo nuevo, buscaba febrilmente la versión final. No se atreve a enmascarar a los 5, pero deforma y simplifica los cuerpos de los otros, guiado por la intuición. Y es muy interesante observar cómo busca, cómo sufre, cómo cambia la idea por 100ª vez, hasta que encuentra algo que parece un gran riesgo y al mismo tiempo se convierte en un gran avance. Evento 7. Encuentro con Jorge Braque. Las señoritas de Aviñón no representan aún el cubismo, sino un periodo intermedio, el periodo negro o africano, precursor del cubismo. Presta atención, este ya es el 4º periodo en la búsqueda de Picasso. El artista evoluciona, reflexiona y busca constantemente su estilo único, acercándose al descubrimiento con cada obra. Así es como suele suceder. No es una revelación repentina ni un rayo negro, sino el trabajo arduo, la inspiración en las obras de los grandes y la reinterpretación del arte de otras culturas lo que lleva a grandes descubrimientos.
Muy pronto tendremos en nuestras manos la clave para las obras de Picasso. El periodo durará solo 2 años, hasta 1909. Picasso, a sus 27 años, ya es considerado un hombre maduro según los estándares de principios del siglo XX. Usualmente a esta edad, los hombres ya tienen familia e hijos. Picasso aún no se ha casado y vive con Fernanda Olivier, aunque su relación ya se ha deteriorado. Al mismo tiempo, Picasso se acerca al pintor francés Georges Braque. Braque, en 1907, visita el taller de Picasso para ver el famoso burdel de Avignon, y la novedad del enfoque de Picasso lo cautiva. Braque se distancia de la imitación de Matisse y se adentra en la estética picassiana, no como imitador, sino como compañero. Tienen mucho en común. Braque tiene 25 años y Picasso 26. Son de edades similares, pero no exactamente de la misma generación. Ambos buscan y son rebeldes del arte. Braque, en ese momento, participa en el movimiento artístico rebelde de los Fauves y sigue el fauvismo. Y ambos, por supuesto, son muy talentosos y ambiciosos. En este dúo se cristalizará el cubismo en los próximos años. Se apoyan, critican, discuten ideas y pinturas, convirtiéndose en compañeros, alumnos, críticos y mentores mutuamente. Si alguna vez has trabajado en un proyecto junto con alguien, entiendes la energía que se siente cuando alguien a tu lado está lleno de ideas. ¿Dos cabezas piensan mejor que una? Su colaboración y al mismo tiempo su rivalidad aceleran el curso de su pensamiento creativo. Su vínculo era tan estrecho que a veces incluso ellos mismos tenían dificultades para determinar la autoría exacta de las pinturas. Picasso recordaba más tarde: casi todas las noches o yo iba al estudio de Braque o él venía al mío. Cada uno de nosotros tenía que ver lo que el otro había hecho durante el día. Braque una vez lo expresó de manera más poética: éramos como dos alpinistas atados a la misma cuerda. Y la cima a la que estaban escalando, por supuesto, era el cubismo, y no enfatizo en vano esta unión. Pronto conocerán algunos aspectos del surgimiento del cubismo que son desconocidos para el público en general. Quizá la relación entre Braque y Picasso fue mejor descrita por William Rubin, exdirector del Departamento de Pintura y Escultura del Museo MoMA en Nueva York. La colaboración entre Braque y Picasso es única en la historia del arte por su duración, intensidad e influencia. Ningún otro estilo moderno fue una invención simultánea de dos artistas en diálogo entre sí. Durante su colaboración, Picasso y Braque no solo crearon grandes obras, sino también un lenguaje visual. El cubismo que conocemos fue una visión que ningún artista podría haber alcanzado por sí solo. Evento 8. La muerte de Cézanne. Volvamos un par de años atrás. Se suele considerar que Picasso es el fundador del cubismo, pero en la cronología de la obra de Picasso y el surgimiento del cubismo hay algunas inconsistencias que despertaron mi curiosidad y ponen en duda esta idea. Ahora lo verán todo por ustedes mismos. En 1906 muere Paul Cézanne y en 1907 se organiza su exposición póstuma. En ella, entre otras cosas, se exhiben obras de su último período. Esta exposición, según muchos contemporáneos, marca el final del impresionismo y la transición a una nueva etapa en la pintura. En ella se muestra la obra de Cézanne, Mons et Vintory, creada por él aún en 1890, 17 años antes de la exposición. Al mismo tiempo, se publican sus postulados, en los que describe la descomposición de las formas complejas de los objetos en formas geométricas simples. Cézanne redujo los fenómenos naturales a 3 formas: cilindro, esfera y cono. Estos postulados, que abren una nueva forma de pensamiento pictórico, causan una gran impresión en muchos jóvenes artistas. En el otoño del siguiente año, 1908, Georges Braque participa en el Salón de Otoño, donde muestra 6 paisajes pintados en una nueva manera para él, surgida bajo la influencia de Cézanne. Aquí está uno de ellos. El jurado del salón, en el que ya formaba parte el famoso Matisse, rechaza sus obras. Matisse declara: atención, Braque ha enviado una pintura compuesta completamente de cubos. Fue precisamente esta declaración de Matisse lo que se difundió y se convirtió en la raíz del nombre cubismo, en respuesta a la crítica negativa de Matisse. El galerista Kahnweiler organiza en su galería una exposición de las nuevas obras de Georges Braque. Observen con atención. Esta exposición se convierte en la primera muestra de pinturas cubistas. En ese momento Picasso está fascinado por el arte africano, y ese periodo se llamaba el periodo africano. Presten atención, fue Braque quien, siguiendo las ideas de Cézanne, pintó la primera serie de cuadros cubistas. Comparen pinturas de Braque y Picasso de la misma época. Izquierda, Picasso, bidones, tazones. Centro, cubismo clásico. Derecha, pintura de Braque. Coincidirían en que,
Si eligiéramos a ciegas, es mucho más probable que clasificáramos como cubismo la obra de Braque. Pero observen lo que ocurrirá luego. En 1909, Picasso visita su España natal, pinta al aire libre y organiza una exposición en París, sorprendiendo a todos. En sus paisajes aparecen claros signos del estilo de pintura que ya hemos visto en Cézanne y Braque. Picasso exclama a la naturaleza: debes ver el cilindro, la esfera, el cono, casi palabra por palabra por palabra, los postulados de Cézanne. No intento en absoluto restar méritos a Picasso. Posteriormente, él mismo, como una locomotora, impulsará y llevará el cubismo a alturas inimaginables. Pero si reconstruimos los hechos, se vuelve evidente que la idea, o si lo prefieren, la teoría del cubismo, fue inventada por Cézanne y las primeras pinturas cubistas fueron hechas por Braque. Picasso fue el primero en recurrir a la propia idea del cubismo como la descomposición del espacio en partes. Solo en 1909, un año después de Braque. Sin embargo, posteriormente, su período africano también será llamado cubismo de manera inesperada y, voilà, el inicio del cubismo en 1907 y Las señoritas de Aviñón un año antes de Braque. Para mí sí, el período africano de Picasso es igual de importante como un paso en su desarrollo y en el desarrollo del arte, pero si creemos en los hechos, entonces Picasso no fue ni el ideólogo ni el primer artista cubista. Él se convirtió en su portavoz enérgico, frenético y desesperadamente ambicioso. Quizá, sin la energía de Picasso, no se habría logrado ese avance cuyos resultados hoy disfrutamos juntos. Muchas veces no es la idea en sí, sino el arduo trabajo para popularizarla, lo que convierte el éxito en éxito. Braque y Picasso seguirán colaborando y compitiendo durante algunos años más. Pero en 1912 comenzará la Primera Guerra Mundial y en 1914 Braque será llamado al ejército francés. A Picasso no lo reclutan porque es español. Pronto Braque es herido en la cabeza, estará gravemente enfermo y después de recuperarse ya no volverá al cubismo, dejando a Picasso el control absoluto de su legado compartido. Y aquí el talento de Picasso para desarrollar ideas cae en el terreno más fértil. El artista siempre se atreve a ir más allá y con más audacia que los demás. Mientras que Braque buscaba mantener la armonía, el reconocimiento y las características en sus obras, Picasso hace lo opuesto. Él desafía al espectador, lo que se convertirá en el manifiesto y la consecuencia del nuevo arte. No es imprescindible representar el objeto reconociblemente. El arte puede trabajar no solo con la forma del objeto, sino con la realidad misma. Picasso de hecho comienza el juego más importante y duradero de su vida. Pintar un objeto de la manera más alejada posible de su imagen real en la vida, pero lograr que el espectador aún así lo reconozca. Por eso, al principio en sus cuadros aparecen muchos objetos que tienen elementos 100% reconocibles. Violín, orificios, guitarra, cuerdas, rostro humano, nariz, ojos. Este periodo de Picasso se conoce como cubismo analítico, donde se intenta descomponer la realidad de modo que el objeto deje de ser el mismo, fragmentándose como si se observara simultáneamente desde distintas perspectivas. Y Picasso logrará manejar esta fascinante nueva tarea de manera brillante. Evento 9. El robo de la Mona Lisa. Llegamos al caso del que les prometí hablar. Aunque no influyó en su obra, nos ayudará a entender qué tipo de persona era Picasso, o mejor dicho, que él era simplemente un ser humano. En 1911 la Mona Lisa es robada del Louvre. Si no conocen esta fascinante historia de detectives sobre el robo, vean mi video, el enlace estará en la descripción. Como les dije, Picasso admiraba las esculturas ibéricas. Su amigo Apollinaire, conociendo su pasión, convenció a Gerry Perrier de robar 2 estatuillas del Louvre. En ese entonces, el Louvre tenía poca seguridad y no había alarmas. Técnicamente, robar las estatuillas y esconderlas bajo un abrigo no era difícil. Picasso compró las estatuillas por solo 100 francos, que serían $440 en nuestro dinero. No lo ocultaba y se jactaba ante sus amigos artistas. Era un valioso trofeo robado del Louvre, los antepasados del cubismo. Pero el dinero fácil tentaba a Perrier, con problemas económicos. Días antes del robo de la Mona Lisa, roba 2 figurillas más y se las ofrece a Apollinaire. Pero la noticia del robo de la pintura ya retumba en todo el mundo y Apollinaire, horrorizado, rechaza la generosa oferta de Perrier y lo echa para evitar problemas. Pero la rueda ya había comenzado a girar. La policía concluye que el mismo individuo robó las figuritas y la Mona Lisa. Y en la repisa de la chimenea de Picasso hay una estatuilla del Louvre y todos lo saben. El ansia de fama de Picasso esta vez le juega una mala pasada y el artista empieza a volverse loco de miedo.
Por todas partes le parece ver policías vigilándolo, y junto con Apollinaire planean huir de Francia. Fernando Olivier lo describe así: parecían niños arrepentidos, dominados por el miedo y haciendo planes para huir del país. Querían deshacerse de inmediato de los objetos comprometedores y al final decidieron tirar la maleta con las esculturas al Sena durante la noche. Salieron de casa a medianoche con maletas en mano y volvieron a las 2 de la madrugada, exhaustos, sin haber hecho nada con ellas ni su contenido. Deambularon de un lado a otro sin poder deshacerse de los objetos, creyendo que los vigilaban. Su imaginación inventaba miles de posibles escenarios, cada uno más absurdo que el anterior. Al final, los compradores de objetos robados son arrestados. Ambos lloran y se retuercen las manos, suplicando que los perdonen, y 4 días después comparecen ante el juez. Frente al juez, Picasso toma una decisión desesperada e inesperada para su amigo. Él afirma no conocer realmente a Apollinaire y que todo esto es obra propia. Décadas después, en una entrevista, Picasso habló así sobre esta declaración: cuando el juez me preguntó si conocía a ese caballero, respondí que nunca antes lo había visto. Noté cómo cambió la expresión de Guillaume. La sangre se le fue del rostro. Todavía me da vergüenza por eso. Los dos hombres lloraban, rogando clemencia al juez. Finalmente, el juez concluyó que esta infeliz pareja poco tenía que ver con el hurto de la Mona Lisa. Ambos criminales fueron perdonados y puestos en libertad. Como pueden ver, Picasso incluso pudo renunciar a un amigo para salvar su propio pellejo. Por eso, una y otra vez vamos a repetir: los artistas son solo personas, con todas las debilidades que nosotros también tenemos. Y precisamente eso es lo que hace que sus obras sean tan emocionales y cercanas para nosotros, porque las emociones que contienen también nos son familiares a nosotros. Evento 10. Encuentro con Olga Khokhlova, 1917-1925. Picasso se interesa por el ballet ruso. En 1917 trabaja en la escenografía para el Ballet Parade y conoce a Olga Khokhlova, una bailarina rusa. Se enamora perdidamente de ella y por primera vez en su vida decide casarse. Olga y Pablo se casaron el 18 de junio de 1918 en la Catedral Ortodoxa de Alejandro Nevsky en París. Jean Cocteau y Max Jacob fueron los testigos en la boda. Tras casarse por insistencia de su esposo, Olga abandonó su carrera de ballet y vivieron felices hasta 1927, cuando Picasso se interesó por una nueva mujer. A principios de los años 20, él finalmente agota y deja el cubismo, y pronto los surrealistas, encabezados por Salvador Dalí, entran en escena. Dalí conoce a Picasso en 1926. En ese momento, Picasso, de 35 años, está rodeado de fama y riqueza, mientras que Dalí, de solo 22, lo ve como un joven aún mayor. Pero eso, como sabemos, será breve. Dalí pronto se volverá incluso más extravagante y buscador de fama que Picasso, con quien mantendrá toda la vida una rivalidad amistosa por el título del español más genial. El surrealismo también inspira a Picasso, y hacia finales de los años 20 comienza quizás el periodo más complicado e irregular, pero mi favorito. ¿Picasso? En mi opinión, este es el último periodo verdaderamente impresionante, lleno de búsquedas y dudas. Estoy seguro de que las pinturas de este periodo les son muy familiares, y por lo general son las más incomprensibles de su obra. Y ahora vamos a aprender a leerlas, partiendo de lo que ya sabemos sobre Picasso. En esta etapa, Picasso integra todo lo desarrollado a lo largo de su trayectoria artística. Vamos a analizar algunas pinturas de este periodo que tal vez ya hayan visto y que probablemente les parecieron garabatos. Miren esta pintura de 1929, solo intenten adivinar qué está representado en ella. Estén de acuerdo, es bastante difícil, pero si les digo el nombre de la pintura, todo tendrá sentido. El nombre de la pintura es El beso, y de inmediato vemos un beso. Aquí hay 2 cabezas, ojos, labios. ¿Qué hace Picasso? Picasso intenta simplificar al máximo la forma en un gesto que nos es muy familiar. Lo hace tan abstracto que las personas aquí no se reconocen a primera vista. Picasso explora los límites del reconocimiento de los objetos. ¿Hasta qué punto se puede simplificar la imagen para que el beso siga siendo reconocible? Y aquí hay otro beso del mismo año. Aquí se muestra el mismo experimento desde un enfoque distinto. También veremos en un solo ojo una insinuación de cabello, dientes y narices. Aquí el beso mismo apenas se distingue, pero fácilmente reconocemos 2 cabezas enfrentadas. Sin los rasgos antropomórficos como ojos y dientes, el beso se vuelve ininteligible.
Al quitar cualquier elemento, la escena se torna demasiado abstracta. Y Picasso intenta encontrar un equilibrio y dejarnos la emoción que las simples figuras abstractas no pueden transmitir. ¿Y qué puede ser más emotivo que un beso? Y seguimos adelante, año 1930. Picasso comienza a minimizar los elementos, distorsionar las proporciones e intercambiar los rasgos faciales típicos. Si no fuera por los ojos, ¿adivinarían que esto es una cabeza? Déjenme quitarlos. Este dibujo muestra muy bien la dirección del experimento de Picasso que se desarrollará más adelante. ¿Hasta qué punto se puede mezclar el rostro humano para que aún así veamos una cabeza o incluso una emoción en él? 1931 y otro beso. Miren aquí, ya vemos una clara influencia del surrealismo, pero de una manera única y muy reconocible de Picasso. Si los surrealistas se concentraban en lo extravagante y fantástico, o incluso en lo grotesco de la mise-en-scène, Picasso vuelve a experimentar con el cuerpo humano. Aquí es casi imposible entender qué partes pertenecen a quién, y eso está hecho a propósito. Pero vemos dos pechos, dos cabezas, lenguas, y entendemos que son dos personas, y una de ellas claramente es una mujer. Y quizás en una parte se oculta lo que convierte a la segunda figura en un hombre. Déjenme hacer de nuevo un experimento para ustedes y eliminar las partes del cuerpo más reconocibles. ¿Ven cómo, como por arte de magia, la narrativa y el misterio desaparecieron del cuadro? Se convirtió en un montón de rocas. Increíble, ¿verdad? Así como el surrealismo representa escenas imposibles, Picasso representa cuerpos imposibles. Pero si los surrealistas simplemente nos muestran un mundo extraño, Picasso además juega con el espectador, lo hace girar la cabeza, adivinar lo que está viendo. ¿No es maravilloso? O aquí hay otro gran ejemplo al que los estoy llevando poco a poco. Chica lanzando una piedra. Si no comprendes la perspectiva del artista puede parecer una burla, y en parte lo es. Picasso desprecia lo obvio por ser aburrido y representable por cualquiera. Y él vuelve a crearnos un rompecabezas, o un dolor de cabeza. ¿Ya entendieron? Por dos pequeños puntos casi imperceptibles que esa cosa alargada es una cabeza con ojos. Otro punto convierte la roca en un vientre con ombligo. Dos esferas son claramente los pechos, incluso sin pezones. Y aunque no están en su lugar, de todos modos los reconocemos. Todas estas partes del cuerpo se asemejan a piedras, y Picasso se burla de nosotros. Para crear contraste, él pinta la propia piedra, esa que lanza esta doncella de piedra de color gris. Y todos nosotros vemos de inmediato que no es parte del cuerpo humano, aunque también tiene un punto sobre él. Picasso nos muestra la importancia de nuestra mirada para ver otro lado de la realidad. Al aprender a mirar, comenzamos a ver, ¿no es así? Continuemos 1932. Tras experimentar simplificando cuerpos, Picasso empieza a simplificar emociones. En todas las pinturas anteriores percibíamos a una persona, ¿verdad? Pero se puede, simplificando o engañando la vista, transmitir una emoción. Esa es una tarea de un nivel mucho más alto y un verdadero desafío para el genio de Picasso. Miren, no voy a decir el nombre de la pintura a propósito. ¿Qué está haciendo esta mujer que parece estar dibujada de manera tan primitiva? Se la ve tranquila, sentada cómodamente, recostada hacia atrás en la silla. Esta pintura transmite una sensación de dicha, ¿no? La pintura se llama El sueño, y claramente vemos que es un sueño muy agradable. Nosotros también hemos tenido sueños así muchas veces, y no queríamos despertar. Entonces, ¿es posible transmitir emociones usando una técnica tan simple, casi primitiva? Esta pintura es muy similar a la anterior. Misma postura, expresión feliz y ojos cerrados. Esta pintura se llama Lectura. Elegí especialmente para ustedes una serie de pinturas con temas similares para que puedan seguir la evolución de la mirada de Picasso. Aquí él pasa a una representación casi gráfica, plana, sin perspectiva, con colores apagados, renunciando a la mayor cantidad posible de medios expresivos. Y aún así, vemos y sentimos la emoción de esta mujer. Picasso va cada vez más lejos, tratando de encontrar dónde está ese límite en el que la imagen humana se descompone, se fragmenta en elementos inconexos y deja de provocarnos emociones. Y aquí hay otra, sentada frente al espejo. Un paso más, y aquí miren, Picasso va aún más lejos. ¿Y qué pasa si eliminamos incluso los rasgos humanos y dejamos solo la postura? Y me parece que aquí Picasso ya alcanza tal grado de simplificación, que la emoción apenas se puede adivinar.
Sin embargo, todavía vemos a la mujer y su postura. Por el espejo reconocemos la silueta apenas distinguible en el reflejo, y esto es casi la máxima simplificación. Pero con eso nos basta para captar la trama. Y bien, ¿logré al menos interesarlos un poco con los enigmas de Picasso? Realmente espero que sí. En 1932 la pintura, Descanso, aborda el mismo tema, pero casi completamente alejado de la realidad. Apenas reconocemos a la mujer por dos círculos y líneas de cabello. Por nosotros mismos no adivinaríamos que está descansando ni la emoción que experimenta. Picasso distorsionó su cabeza, movió la boca entre los dos círculos de los ojos, la nariz está de lado y un seno se cayó. ¿Ven alguna emoción en esta pintura? ¿Reconocerían el éxtasis si no fuera por el título? Aún así, observar esta pintura es sumamente interesante. Para mí, esta pintura está al borde del reconocimiento, es casi abstracta, sin objetos definidos. Y a Picasso lo quiero precisamente por las emociones. Esto también es de 1932. Los ojos a los lados, la nariz, los labios de Budo se dispersaron hacia los lados. Y aquí ya vemos casi una abstracción completa. Ninguna emoción, puro experimento, puro deseo de Picasso de adueñarse de todas las formas posibles de distorsión del cuerpo humano. Y todas estas pinturas completamente diferentes, hechas en diferentes técnicas, las pintó en un solo año. Todos estos estilos y muchos más, en solo un par de años Picasso, como un loco, casi fabrica retratos en estilos completamente diferentes, apresurándose a convertirse en pionero, en un explorador. Y al final, su audacia, su fantástica capacidad de trabajo, mueven la enorme montaña llamada mundo del arte, a cuya cima él logra llegar. Y completamente merecido. Creo que este periodo de Picasso fue el más brillante y explosivo en su obra, como si quisiera abarcar lo inabarcable y probar todo en el mundo, tanto en el amor como en la pintura. En 1939 tiene un nuevo amor. Picasso, de 58 años, empieza a salir con Dora Maar, de 31 años, y pinta su famoso retrato. 20 años atrás, un retrato así probablemente habría horrorizado u ofendido a cualquier mujer. Recuerden al menos el retrato de Gertruda Stein donde todo inició. Solo que ahora Picasso ya se había abierto camino gracias a su talento sin igual y su increíble capacidad de trabajo, y ahora el mundo espera con ansias sus nuevos experimentos. Todo esto finalmente lo llevará a su mayor logro, la obra más poderosa y mi favorita, Guernica, pintada en mayo de 1937 por encargo del gobierno de la República Española. Pero sobre esa pintura haré un video aparte. Picasso tendrá muchas más búsquedas y descubrimientos y se convertirá en el artista más prolífico de la historia, registrado en el libro de los récords Guinness con más de 150.000 obras creadas. Al final de su vida, Picasso pintará un cuadro al día, lo que en mi opinión se asemeja a una producción en masa. Esto parece afectar significativamente la calidad de sus pinturas. En mi opinión personal, al final de su vida, Picasso ya estaba descansando en los laureles de la fama. Cada línea que salga de su pluma valdrá miles y millones de dólares, y su obra se volverá plana, reconocible y sin rostro. Picasso vivió 91 años, llenos de grandes descubrimientos, y no tengo miedo de decirlo, de una hazaña creativa. Él murió en 1973, invicto, habiéndolo probado todo y logrando todo antes que los demás. Y ustedes, espero después de mi video de hoy, también hayan encontrado las claves de cómo hay que mirar a Picasso. ¿Y por qué esto ni siquiera un niño podría haberlo dibujado? Amigos, por favor suscríbanse a mi canal y denle like a este video. Solo eso ayuda a que mi canal crezca. Abrí Patreon y Boosty. Suscríbanse y sean mis patrocinadores. Gracias a todos.